Hola a todos y a todas. Hoy vamos a desarrollar un último tema de esta unidad relativo a los efectos de los contratos entre partes y terceros. Antes de comenzar a hablar sobre los efectos en relación a las partes, vamos a expresar o vamos a explicar que cuando hablamos de efectos de los contratos los podemos pensar en dos sentidos. En un sentido objetivo se refiere a las consecuencias que se derivan de los efectos de los contratos, o sea, las obligaciones, recíprocas o no, que hace nacer un contrato. Los efectos entonces en sentido objetivo es que el contrato tiene un efecto obligacional porque es fuente, la principal fuente de obligaciones. En otro sentido, en un sentido subjetivo, que es el que vamos a desarrollar en esta clase, decimos que los efectos de los contratos en este sentido subjetivo indaga sobre a qué personas, a quiénes afectan los contratos. Este es el sentido en el que vamos a trabajarlo en esta clase y vamos a decir que en este sentido subjetivo los efectos de los contratos tienen un efecto relativo. En el artículo 1021, lo leo, dice, el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes. No lo tiene respecto de terceros, excepto los casos previstos en la ley. Esto quiere decir que los contratos forman una regla de derecho aplicable solamente a las partes, ¿no? Podríamos marcar una diferencia entonces entre los contratos como derechos creditorios, que son, o derechos personales, con los derechos reales, de los cuales conocemos su concepto, pero donde advertimos que tienen un efecto erga omnes, o sea, un efecto que lo hace exigible a cualquier sujeto, no solamente al deudor de esa prestación como en el contrato. En cambio, en los contratos hablamos de que los efectos tienen una vinculación relativa, es decir, que solamente vinculan o relacionan acreedor y deudor, o sea, las partes en el contrato. No se transfieren esos efectos a terceros, en principio, y salvo las excepciones de la ley. Por lo tanto, definir quiénes son parte en el contrato es un aspecto importante, puesto que solo estas partes serán aquellas que están vinculadas por el contrato. Y en este punto, el artículo 1023 del Código Civil y Comercial establece cuáles son las partes del contrato y menciona como partes del contrato a la que otorga el contrato en nombre propio, agrega el artículo aunque sea o aunque fuere en interés ajeno. Esto quiere decir que es parte del contrato la que lo celebra participando en el contrato en nombre personal, no en representación de otro, sin invocar la representación de otro. Esta es la parte, sea que actúa por un interés propio o sea para defender un interés ajeno, pero siempre y cuando participe en ese contrato en nombre propio. También se denomina parte al contrato a la persona que es representada por un representante, quien lo otorga en un interés ajeno. Es decir, cuando un representante representa al representado en un contrato, el representante defiende un interés ajeno, el interés de su representado. Ese representado es la parte del contrato y el representante, aunque celebra el contrato, al realizarlo en nombre e interés ajeno, no es parte del contrato. Por último, menciona el artículo 1023 que citamos, que es parte del contrato aquella persona, humano-jurídica, que manifiesta su voluntad, aunque esa manifestación de voluntad sea transmitida por medio de un mensajero, de un agente, el código dice, un corredor o agente sin representación, ¿no? Entonces, cuando hablemos de partes, vamos a referirnos a estas personas. Quienes no son las partes pasan a formar parte, tautológicamente hablando, de ese gran colectivo que son los terceros. Pero dentro de los terceros encontramos una categoría muy singular, destacada, que es el caso de los sucesores.
Los sucesores a título universal, en primer lugar, son terceros, pero bueno, son terceros muy cercanos a las partes. Y luego tenemos los sucesores a título singular. Vamos con los conceptos de estas dos categorías. Con respecto al sucesor a título universal, decimos que es sucesor a título universal aquel que reúne dos requisitos. Por un lado, que se transforma en sucesor de su antecesor por causa de muerte de éste. Es decir, que el sucesor a título universal solo es sucesor por el fallecimiento de su antecesor. Y el segundo requisito es que el sucesor a título universal recibe todo el patrimonio, o al menos una parte alícuota, una parte proporcional, del patrimonio que le correspondía al antecesor. Entonces, sucesor universal es el heredero, aquel que se le transmite el patrimonio del causante ante su fallecimiento. Se le transmite todo el patrimonio si es un solo heredero, se va a transmitir una parte proporcional si son varios herederos. Los efectos de los contratos respecto a los sucesores a título universal son los más cercanos a los efectos de las partes, puesto que el artículo 1024 del Código Civil y Comercial dice expresamente que los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente, esto quiere decir los créditos, pero también las obligaciones, a los sucesores universales. Con lo cual, los sucesores universales, que son los herederos, pasan a ocupar el lugar que tenía el causante, el fallecido, en los contratos. Los herederos reemplazan al fallecido en los contratos que el fallecido había celebrado, transformándose en acreedores de lo que el fallecido era acreedor, pero también en deudores de aquello que era deudor, con algunas excepciones. El código menciona las excepciones que nosotros las vamos a resumir en solamente dos grandes núcleos que quedan exceptuados los contratos que contengan obligaciones inherentes de la persona del causante, es decir, obligaciones en las que se ha tenido en vista las calidades personales del sujeto que era acreedor o deudor y que falleció, y que por lo tanto el heredero no puede reemplazar al causante porque no tiene las mismas calidades personales que han sido tenidas en vista por las partes en el contrato. Por ejemplo, un profesional, por ejemplo, los contratos celebrados por un artista, no puede realizarlo su heredero, puesto que se ha tenido en vista para ese contrato las calidades de ese sujeto por su calidad de profesional o por su calidad de artista. Y en segundo lugar, la segunda gran excepción, tampoco se transmiten los efectos de los contratos al sucesor universal o heredero cuando la transmisión de los contratos estuviera prohibida por una cláusula expresa del contrato o por una disposición literal expresa de la ley. En estos casos, por la vía de la autonomía de la voluntad o por la previsión de normas imperativas aplicables al contrato, se impide que los efectos de los contratos se transmitan a los herederos o sucesores universales. Por último, los sucesores a título singular son aquellos que no reúnen ninguno de los dos requisitos del sucesor a título universal, o al menos no reúnen alguno de esos dos requisitos, ¿no? Por ejemplo, es sucesor a título singular aquel que recibe algo del patrimonio del causante, una cosa, por un acto entre vivos. Por ejemplo, si una persona compra una cosa y pasa a ser dueña de esa cosa con la entrega, es sucesor a título singular en el dominio de esa cosa. Entonces, no es sucesor universal porque no es por causa de muerte y porque no es el patrimonio completo, sino es una cosa individual singularmente considerada. También es sucesor a título singular cuando sucede al causante por causa de muerte, por ejemplo en un legado, pero donde solo se transmite alguna cosa en particular. Supongamos una persona que deja un testamento y en ese testamento deja un legado para que una cosa de su patrimonio, por ejemplo su biblioteca, sea transferida a una biblioteca pública,
a una institución de bien público, a un amigo, a un socio. Esa persona que recibe la biblioteca pasa a ser sucesor a título singular, porque recibe solo esa cosa individualmente considerada y no el resto del patrimonio del causante. El sucesor a título singular no le afectan los contratos celebrados por su antecesor. Esto es lógico. Si yo compro un auto, no tengo por qué verme afectado por los demás contratos celebrados por el vendedor, salvo aquellos contratos estrechamente vinculados con la cosa sobre la cual el sucesor singular sucede al antecesor. Luego encontramos los terceros, demás terceros, en donde la regla general es que el contrato les es oponible, aunque no genera ni obligaciones ni créditos. Con esto queremos decir que la regla principal, que está en el artículo 1022, establece que los contratos celebrados por las partes pueden ser oponibles a los terceros. Es decir, el tercero no podría, en principio, desconocer la existencia de los contratos celebrados por las partes, ¿no? Yo compro una cosa, una máquina para una fábrica. No podría un tercero decir, señor, usted no es dueño de la cosa porque yo desconozco el contrato de compraventa que usted se ha celebrado. Esto es inadmisible. El contrato es oponible al tercero en la medida en que no sea fraudulento. Es decir, el tercero debe reconocer la existencia del contrato, pero el efecto fundamental es que el contrato jamás, en ningún supuesto, bajo ninguna condición, puede generar obligaciones en cabeza del tercero, que es la regla que prevé el artículo 1022, que dice: el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros. También la contracara de esta regla es que, en principio, no nacen derechos a favor del tercero fruto de un contrato en el que no es parte. Como dice el mismo artículo 1022, ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones. Es decir, que no tiene nunca obligaciones el tercero y en principio tampoco tiene derechos, salvo, como expresamente lo dice el artículo 1022, expresa disposición legal, ¿no? Entonces, los terceros nunca quedan obligados por el contrato y en principio tampoco tienen derechos que tengan causa origen en el contrato, salvo los supuestos previstos en la ley que vamos a ver en la clase de hoy. Tenemos unos terceros muy particulares que son los acreedores. En este sentido, los acreedores son terceros ajenos al contrato de su deudor, pero en su carácter de acreedor tienen varias acciones para poder defender su crédito. Por ejemplo, tienen la acción de revocatoria o la acción pauliana de fraude cuando el acto jurídico de su deudor fuera fraudulento. Pueden plantear la acción de simulación, pueden plantear la acción subrogatoria como para poder invocar los derechos de su deudor para que el deudor haga valer un crédito que tiene contra otra contraparte en el contrato. Entonces, los acreedores son terceros, pero gozan, por su carácter de acreedor, de algunas acciones que están justificadas en la medida de la protección del crédito del que son titulares. Vemos ahora dos instituciones que vinculan a los terceros y un contrato. La primera es el caso del contrato a favor de terceros. Y habíamos explicado recién que los terceros, en relación a un contrato, jamás, en ningún supuesto, pueden quedar obligados en un contrato en el que no han sido parte, pero en cambio, en principio, no tienen derecho o beneficios o créditos que puedan invocar en un contrato, salvo los casos dispuestos en la ley, que es el caso del contrato a favor de tercero. El contrato a favor de tercero es un supuesto admitido legalmente en el cual dos partes en un contrato, denominadas el sujeto estipulante, que es el que fija un beneficio a favor de un tercero, y otro que es promitente, estas son las partes del contrato, celebran un contrato donde el estipulante establece un beneficio a favor de un tercero y el promitente se obliga a cumplir esa prestación
a favor de este tercero ajeno al contrato que se llama beneficiario. De manera tal que vemos en esta figura del contrato a favor de tercero, tres sujetos involucrados, las partes que son el estipulante, que es el que fija el beneficio a favor del tercero, generalmente porque tendrá algún vínculo afectivo o económico con el beneficiario al que quiere beneficiar. Por otro lado, la otra parte del contrato es el promitente, que es el obligado a una prestación en favor de un beneficiario o tercero. Y por último, el beneficiario, que no es parte del contrato y que recibe solo ventajas o beneficios de ese contrato, ¿no? En razón de que se trata de ventajas que se le deparan al beneficiario gratuitamente, es decir, sin que el beneficiario quede obligado a ninguna prestación, se admite que pueda entonces el tercero recibir, excepcionalmente, ventajas, créditos o derechos en virtud de un contrato en el que de esta vinculación entre estos tres sujetos que conforman la figura del contrato a favor de terceros, vemos que van a surgir relaciones entre el estipulante y el promitente, reitero, que son las partes del contrato, relaciones entre el estipulante y el beneficiario y vínculos o relaciones entre el promitente y el beneficiario. Brevemente desarrollamos estas acciones que están expresadas en el Código Civil y Comercial en los artículos 1027 y 1028 del Código Civil y Comercial. Entre estipulante y promitente advertimos que la primera acción es que el estipulante puede exigir el cumplimiento de la prestación, inclusive aunque ésta fuera a favor del beneficiario, que no es él, una persona distinta del estipulante. El estipulante tiene acción, tiene derecho de poder reclamar del promitente, que es el obligado, el cumplimiento de la prestación que no lo favorece a él, sino que favorece al tercero del contrato, que es el beneficiario. Pero junto con esta acción de poder exigir el cumplimiento, el estipulante puede también resolver el contrato con el promitente ante el incumplimiento de este. Es decir, si el promitente no cumple la obligación con el beneficiario, el estipulante, además de la acción de poder pedir el cumplimiento, alternativamente con esta acción, puede pedir otra acción, no la puede pedir conjuntamente, pero sí alternativamente, puede pedir la acción de resolver, o sea, dejar sin efecto el contrato por el incumplimiento del promitente de la prestación a favor del beneficiario. También encontramos vínculos o relaciones entre el estipulante y el beneficiario. Y podemos decir que entre el estipulante y el beneficiario pueden existir un sinnúmero de vínculos. Puede haber un vínculo afectivo, ¿no? Por ejemplo, una persona que contrata un seguro donde el beneficiario del seguro sea su hijo, su compañero, su socio, sus padres, su amigo. Entonces hay un vínculo afectivo que lo relaciona. También puede existir un vínculo contractual, fruto de otro contrato, no del contrato a favor tercero, sino de otro vínculo contractual en donde estipulante y beneficiario son las partes de ese contrato. Pero fruto del contrato a favor tercero, es decir, del contrato entre estipulante y promitente, el vínculo o la relación jurídica que surge es que el estipulante tiene el derecho de retirar, de revocar el beneficio hasta el momento en que el beneficiario acepte el beneficio. Con posterioridad a ese momento no va a tener derecho a revocar ese beneficio. Es decir, que como se trata en la relación entre estipulante y promitente de un beneficio al tercero o beneficiario gratuito, se lo puede retirar hasta el momento de la aceptación. De allí la importancia que el beneficiario que quiera confirmar el beneficio en su patrimonio debe aceptarlo. A partir de ese momento, el estipulante no puede revocar la ventaja en favor del beneficiario. Por último, vamos a ver también las relaciones entre el promitente y el beneficiario en razón del contrato entre estipulante, ¿sí?, y promitente. Es decir, reiteramos que el contrato a favor de tercero es
entre estipulante y promitente. Y aquí estamos viendo qué efectos surgen entre promitente y beneficiario, que no son parte de un contrato. Entre estas dos personas, la relación que vemos es que el promitente u obligado puede oponer, es decir, puede defenderse, puede oponer al beneficiario todas las defensas que tuviere, no solo contra el propio beneficiario, sino contra el estipulante. Es decir, el promitente, si tuviera un reclamo del estipulante para que cumpla la prestación, podría defenderse frente al beneficiario con todas las defensas que tengan respecto al beneficiario. Por ejemplo, podría oponer confusión al beneficiario, es decir, yo le debo a usted algo, usted me debe a mí, perdón, eso es compensación. Podría oponer compensación. Yo le debo una suma de dinero, usted me debe a mí, compensamos las obligaciones. O podría oponer confusión, ¿sí? Ya se han fundido en una sola persona acreedor y deudor. Pero no solamente, y esto es lo característico del contrato a favor de tercero, no solamente este obligado, que es el promitente, puede defenderse frente al beneficiario con las defensas que tenga respecto de esa misma persona, sino que puede defenderse respecto al beneficiario con defensas que tiene respecto de otra persona, que es el estipulante, ¿no? Podría decir, por ejemplo, yo no cumplo frente a usted porque en el contrato a favor de tercero, el estipulante me debe a mí alguna contraprestación, ¿no? Entonces, yo no cumplo todavía esta prestación porque en el contrato principal a mí se me adeuda algo. Y la segunda relación es que el beneficiario, que no es parte del contrato, pero tiene un crédito a partir de que lo aceptó, puede exigir por derecho propio, no por subrogación en los derechos de otro, sino como un crédito de su propio patrimonio, el cumplimiento de la prestación. Una relación, un efecto parecido al que habíamos visto entre el estipulante y el promitente. Pero, en cambio, no tiene acción el beneficiario para pedir la resolución del contrato, como sí habíamos visto que lo tiene el estipulante para pedir la resolución del contrato ante el incumplimiento del promitente de la obligación prometida. Por último, en relación a los vínculos entre terceros y los contratos, vemos la promesa del hecho de un tercero. En el caso del contrato a favor de tercero, lo que habíamos destacado es que se trata de un supuesto excepcional donde el tercero pasa a ser titular de un crédito a su favor. Y lo admitimos porque no tiene obligación, no tiene contraprestación, es solo beneficio. Podría no aceptarlo, pero se lo admite doctrinariamente porque le genera ventajas a su favor sin contraprestación. Diferente es el caso del supuesto de la promesa del hecho de un tercero, regulada en el artículo 1026 del Código Civil y Comercial. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de dar una noción. También encontramos un contrato entre dos partes donde se promete que un tercero va a quedar obligado a una determinada prestación. Podríamos decir entonces que la promesa del hecho de un tercero es un acuerdo en donde una de las partes del contrato se obliga frente a la otra parte a que un tercero, ajeno a estas dos, realice un acto jurídico o cumpla una determinada prestación. Supongamos, si una persona se compromete con otra a que un tercero le venda a la contraparte una obra de arte que está esperando, ¿no? Me comprometo a que el artista que es dueño de la obra te venda esa obra de arte o represente una obra de arte o realice una obra de arte a tu favor. Una de las partes promete y la otra parte acepta que un tercero va a realizar un acto jurídico o va a cumplir una determinada prestación. Hay que plantear una diferencia con un supuesto análogo, pero diferente, de lo que la doctrina denomina contratación a nombre de un tercero, que está prevista en el artículo 1025 del Código Civil y Comercial, del que no nos vamos a detener en detalle, pero sí vamos a plantear su diferencia. La contratación a nombre de un tercero, como refiere el artículo 1025, es cuando una de las partes invoca una representación a nombre de un tercero, sea que la tenga o que no la tenga.
Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, cuando la persona dice, yo vengo en nombre y representación del artista y en su nombre y representación vendo la obra de arte o me comprometo a que realice la obra de arte o represente una obra artística. Es decir, la persona no está prometiendo que el tercero va a hacer algo, sino que está invocando que alega tener la representación de un sujeto, una persona, que no está presente en el acto. Alega una representación. Como si yo dijera, bueno, en nombre y representación de Lionel Messi, me comprometo que va a venir a la universidad a brindar una charla sobre sus inicios en la actividad deportiva. Es diferente el supuesto anterior. En el supuesto anterior de la promesa del hecho de un tercero, la parte del contrato se compromete a que el tercero va a hacer algo, pero no dice que es su representante. En el caso de la contratación a nombre de un tercero del artículo 1025, la parte dice tener una representación, que si la tiene, el contrato es obligatorio para el representado, pero si no la tiene, no genera ningún efecto ni para el representado ni para el representante, excepto la indemnización de daños si hubiera causado daños. Marcada esta diferencia, vamos a avanzar sobre los efectos de la promesa del hecho de un tercero. ¿Sí? Volvemos al caso que estamos trabajando del artículo 1026 del Código Civil y Comercial. El efecto es cuál es la obligación que asume el que promete el hecho de un tercero. Y el Código Civil lo dice literalmente, asume la obligación de hacer lo razonablemente necesario para que el tercero acepte. Es decir, en principio, el que promete el hecho de un tercero se compromete a hacer lo humanamente posible, lo que esté a su alcance, para que el tercero acepte el acto jurídico o cumpla la prestación. Es decir, siguiendo el ejemplo del artista, debo hacer todo lo posible para que el artista haga la obra o la venda la obra o represente la obra. Claramente, el código nos está hablando de una obligación de medios. Este supuesto que genera simplemente una obligación de medios tiene dos excepciones. Es una obligación de resultado si ha garantizado la aceptación de la promesa, es decir, si el promitente del hecho del tercero dice yo me comprometo a que el artista va a entregar la obra o garantizo que va a hacer la obra, en donde allí claramente la autonomía de la voluntad transforma la obligación de medio en una obligación de resultado, tal como lo prevé el artículo 1026, y la segunda excepción viene derivada de la parte general de los contratos, del objeto de los contratos, y es que si el que promete el hecho de un tercero actúa como si el acto fuera propio. Supongamos, si yo sé que la obra es ajena, la obra es del artista, pero vendo la obra no como que es del artista, sino como que fuera mía. Entonces, mi contraparte tiene derecho de exigir no el cumplimiento de la prestación como una obligación de medios, sino como una obligación de resultados. Pero reitero, siempre el obligado va a ser la parte del contrato. Jamás el obligado va a ser el tercero si no es parte del contrato. Con esto cerramos el tema de los efectos de los contratos en sentido subjetivo. Hemos visto el concepto de partes y los distintos supuestos de los terceros, pasando por los sucesores, universales y singulares, los acreedores, también vinculados a las partes, y los demás terceros, y cómo pueden aparecer ventajas a favor de terceros, pero que nunca van a existir obligaciones en cabeza de los terceros. Para trabajar la bibliografía de estos contenidos, podemos utilizar cualquier bibliografía de la recomendada, inclusive aquella anterior al Código Civil y Comercial, ya que estas reglas se mantienen de manera análoga, si bien han cambiado los números de artículos, el contenido de las normas respecto a los efectos no ha mutado en el Código Civil de Vélez Sarsfield respecto al Código Civil y Comercial. También es útil o tiene los contenidos de una manera sumamente correcta, completa y no demasiado extensa, la obra del Dr. Rivera que ya hemos citado y que hemos recomendado. Hasta pronto.